están, alumnas y alumnos de primer grado? Bienvenidos a una emisión más de la estrategia Aprende en Casa 3. Yo soy Enrique Rodal y es un gusto poder acompañarlos en esta ocasión. Y para guiar nuestra sesión tengo el gusto de presentarles a la profesora Claudia Ronis Galicia, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de apoyarlos con su aprendizaje. Soy profesora de la asignatura de lengua materna y tendré el gusto de atender en esta sesión lo referente a cómo consultar fuentes de información y citarlas cuando se hace un trabajo de investigación, como por ejemplo las monografías. Maestra, ese es un contenido muy interesante, ya que le será de suma utilidad a lo largo de su vida académica. Así es. Por eso nuestra sesión lleva por título ¿Cuáles son mis fuentes? Y estará dedicada a trabajar el aprendizaje esperado. Escribe una monografía haciendo énfasis en cómo consultar y citar diversos tipos de fuentes para obtener información. Primero, reflexionaremos sobre la importancia de sustentar una investigación con fuentes de información. Después, haremos un repaso por los tipos de fuentes que podemos consultar y en qué nos podemos fijar para determinar si la fuente nos será de utilidad o no. Y finalmente, estudiaremos cómo citar las fuentes para que nuestro trabajo tenga sustento. Muy bien, maestra, pero antes de dar inicio quiero decirles que es muy importante que sigan cuidándose ante la situación de emergencia que estamos viviendo. Tratemos de comer bien, realizar actividad física, escuchar música de nuestro agrado y, ¿por qué no?, leer un buen libro. Crear con nuestra familia ambientes armónicos y de tranquilidad. Además de esas recomendaciones, es importante que vayan realizando sus anotaciones sobre información relevante y sobre las dudas que puedan ir surgiendo a lo largo de la sesión, por lo que les sugiero que tengan listo su cuaderno y un lápiz o pluma para que anoten lo más relevante. También les sugiero que tengan a la mano su libro de texto de lengua materna para que amplíen la información, así como también no olviden realizar investigación por su cuenta para acrecentar sus conocimientos. Ahora que ya tienen los materiales listos, vamos a comenzar. Enrique, ¿qué son esas hojas que les...? Bueno, son el resultado de una investigación hecha por uno de mis primos que estudia primero de secundaria. Pero la información, suena raro por decirlo de alguna manera. ¿Se la puedo leer? Claro, a ver, quizás entre todos te podamos ayudar. Bueno, en este párrafo dice: en realidad los colores no existen, son producto de nuestra imaginación. Por eso pueden cambiar dependiendo de la situación o de quien los mire. Mire, maestra, no soy un experto en óptica, pero creo que la información no es del todo cierta. Tienes toda la razón, Enrique. A ver, ¿cuáles fuentes de información cita en su trabajo para sustentar las afirmaciones que hace? Uy. No las encuentro, no dice. Digo, su trabajo no tiene sustento. Con razón, la información sonaba algo rara. Es correcto. Por eso es importante consultar fuentes de información adecuadas a nuestros propósitos y citarlas en nuestro trabajo. Para reconocer la importancia de consultar y citar diversos tipos de fuentes para obtener información, haremos un poco de historia. ¿Qué les parece? Recordemos que a través del tiempo han existido muchos hombres y mujeres dedicados a la construcción del conocimiento. Esto no ha sido ni se ha dado por arte de magia. Estas personas han dedicado la vida a investigar por todos los medios y han formulado los descubrimientos, teorías, escuelas de pensamiento y desarrollado las invenciones que han dado forma a nuestra existencia y estilos de vida. Gracias a ellos, nuestro acervo documental, hemerográfico y ahora electrónico existe. ¿Se habían preguntado de dónde surgió tanta información que tenemos hasta nuestros días? Buena pregunta para investigar, ¿no creen? Maestra, yo creo que los grandes conocimientos que tenemos en la actualidad han sido resultado de grandes y profundas investigaciones de un trabajo arduo que no se debe subestimar y que al contrario debemos valorar. También hay que mencionar que la construcción de conocimientos no para. Día a día muchos investigadores en el mundo trabajan para que nosotros sigamos actualizando nuestro acervo cultural. Es por esto
que cuando hablamos de consultar y citar diferentes tipos de texto, estamos reconociendo a todos estos investigadores, escritores y personas de ciencia que dedican su vida a dejarnos estos materiales tan valiosos, y es importante decirlo así. ¿Por qué? ¿Se imaginan cuánto trabajo tuvieron que realizar estos hombres y mujeres para dejarnos toda esta información? En esta sesión veremos los tipos de fuentes a los que tienen acceso como investigadores para la realización de su monografía, así como las distintas formas de citar la información obtenida de estas fuentes. Ahora sí, después de recordar la importancia que tiene la consulta y cita de fuentes en nuestro trabajo como investigadores, conozcamos los siguientes conceptos. ¿Qué son las fuentes de información? Son los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Como decíamos anteriormente, son todo el cúmulo de conocimientos que grandes hombres y mujeres han legado a la humanidad. Es de suma importancia que estas fuentes de información sean completas, útiles y confiables para su investigación. Ya que tenemos en nuestras manos las fuentes de consulta, ahora lo que sigue es realizar una lectura exploratoria, la cual nos permitirá plantearnos si la información que tenemos frente a nosotros es la adecuada para la realización de nuestra monografía. Entonces, no es suficiente con consultar fuentes de información, sino que es necesario verificar que nos serán útiles y que son confiables. Ay, quizás mi sobrino sí consultó fuentes para redactar su monografía, pero estas no eran confiables o adecuadas. Maestra, ¿cómo saber eso? ¿En qué nos tenemos que fijar? Buena pregunta. Te daré algunas recomendaciones que las y los investigadores suelen considerar al momento de consultar fuentes de información. Los invito a que participen con nosotros en el siguiente reto. Las siguientes fuentes de información están relacionadas con el tema de la monografía de su sobrino. ¿Qué pueden observar a simple vista? Bueno, leo hasta arriba que proviene de una revista de una universidad. Tiene un resumen en español y en inglés porque dice abstract. El título es breve y directo. No tiene imágenes ni colores. Muy bien. Ahora dime, ¿qué observan en esta otra fuente? Esta otra fuente tiene una portada muy colorida. Muestra la imagen de un arco iris y una lupa. El tipo de letra y los colores de estas son diferentes. Muy buenas observaciones, Enrique. Con los elementos que se acaban de mencionar, en casa, ¿podrían saber cuál fuente está dirigida a un público general y cuál a un público especializado? ¿Qué me dices tú, Enrique? ¿Me ayudas a responderla? Por supuesto, maestra. La primera fuente está dirigida a un público especializado y la segunda a uno general. ¡Ya entendí! Al fijarnos en el diseño y la manera como se organiza la información, podemos determinar quién es el público al que va dirigido. Exactamente. Por lo tanto, ese es el primer consejo que les doy para determinar si consultar o no una fuente. Identificar a qué público va dirigida y, por lo tanto, si es adecuada para el propósito de su investigación. Tiene razón, maestra, porque si es un estudio especializado, quizá cueste trabajo entenderlo. O lo contrario, si fuera un libro para niños, puede que no tenga el nivel que se requiere. Muy buena observación. Eso me lleva al siguiente consejo. Fijarse si la información es demasiado general o más específica, pero sobre todo si es adecuada para el trabajo que van a realizar. Bueno, pero me parece que eso no lo puedo determinar solo con ver la portada o la primera hoja, maestra. Tengo que fijarme en algo más, ¿no? Así es. Para eso es importante leer ciertos apartados. Por ejemplo, la primera fuente es un artículo de revista. Por eso tiene un resumen al inicio, el cual guía a los lectores sobre la información que contiene. Enrique, ¿me ayudas a leer el resumen, por favor? Claro que sí, maestra. Y ustedes en casa pongan mucha atención. El texto dice:
En este artículo se da una introducción a la naturaleza de la luz a través primero de una breve revista a la larga batalla del hombre por alumbrarse de noche. Se examinan a continuación las dos respuestas básicas que se dieron históricamente a la pregunta sobre la naturaleza de la luz. La última parte trata sobre la influencia profunda de la física del siglo XX, la relatividad y mecánica cuántica, en nuestra concepción de la luz, para terminar comentando sobre algunos temas relativos a nuestra percepción del color. Maestra, presiento que la información que presenta este artículo es específica y especializada en la disciplina, por lo cual considero que tiene un nivel elevado para el propósito de investigación de mi sobrino. ¿Y cómo hago este análisis con la segunda fuente si no tiene resumen? Tienes razón. Ese artículo no le sería útil a tu sobrino. Con respecto a la segunda fuente, esta cuenta con otras secciones, como la contraportada o el índice, ya que se trata de un libro. Al revisarlas, el lector se dará una idea sobre el contenido. Revisar estas secciones les permitirá identificar el tema principal de las fuentes al considerar cómo es presentado, que es lo más relevante del tema. Todo esto con el fin de ir armando nuestra investigación. Un elemento que no se debe pasar por alto, y volviendo un poco al principio de esta emisión, es dar el crédito a los autores de los textos consultados. Así que no hay que dejar pasar el reconocimiento que se merece. Pero maestra, ¿cómo podemos hacerlo? Muy buena pregunta. Esto lo podemos hacer por medio de las referencias, que es otro elemento importantísimo dentro de la construcción de su trabajo. Hay múltiples maneras de hacer referencias. Aquí les daré ejemplos muy comunes. El asunto es ser consistente con los datos que presentan. Los tipos de referencia más utilizadas son las referencias bibliográficas, que son elaboradas para registrar la información obtenida de libros, enciclopedias o diccionarios. Vean los siguientes ejemplos de referencias bibliográficas. ¿Cuáles datos presenta y en qué orden? Bueno, primero va el autor, luego el año de publicación, después el título en cursiva, país y finalmente la editorial. Muy bien. Vamos ahora con las referencias hemerográficas. Estas fichas son elaboradas cuando obtenemos la información de periódicos, revistas y folletos. El orden en que se colocan los datos de estas publicaciones son autor, fecha de publicación, título del artículo, título de la publicación en cursiva, páginas. Como en estos ejemplos, maestra, que siguen el orden que nos acaba de explicar. Exactamente. Revisemos las referencias electrónicas. Son elaboradas cuando obtenemos la información de una página de Internet. Por lo regular, la referencia contiene el autor, año y título del documento, el nombre del sitio de donde se obtuvo, en caso de haber, la URL, dirección web, y la fecha en la que el sitio fue consultado, mes y año. Y las referencias de materiales audiovisuales, que se elaboran cuando las fuentes son videográficas, audiográficas o iconográficas. Veamos los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es de una película, el segundo de un programa de televisión y el tercero de un video. Hasta aquí se habrán dado cuenta de la importancia de las fuentes de consulta y del reconocimiento que se debe hacer a los autores por medio de las referencias. De hoy en adelante, les sugiero que en todos sus trabajos de investigación incluyan estos elementos. Pasemos a hablar de otro elemento que no debe faltar en un trabajo de investigación, como lo es la monografía. Este elemento son las citas. ¿Citas? ¿Qué es una cita? Cada vez que utilizamos ideas de otros autores en nuestros trabajos de investigación, se les debe dar crédito. Cuando lo hacemos, estamos citando. Así, citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Si agregan a su monografía una frase de alguien reconocido, deberán mencionar al autor original. Si no lo hicieran, estaríamos hablando de un plagio. Maestra, ese concepto sí lo conozco.
es un robo de información y este acto podría tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. Así es, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y estoy segura que aquí les surgiría una duda. Entonces, ¿para qué citar? A continuación mencionaremos por qué es importante citar en un trabajo de investigación. 1. Para ampliar un texto. 2. Reforzar o aclarar una idea. 3. Argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo. 4. Remitir a otras secciones del texto. 5. Iniciar una discusión. 6. Dar una definición. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos citar? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona, cualquier dato, estadística, gráfica e imagen, cualquier referencia a las palabras de otra persona, el parafraseo de las palabras de otra persona. Las citas sustentan y dan mucho más valor a su trabajo, ya que es una forma de fundamentarlo a través de las ideas de un autor ya reconocido. Conozcamos cuáles son los tipos de citas que pueden utilizar para su trabajo. Para que la información les quede más clara, veamos algunos ejemplos de los tipos de citas. Cita textual o directa. En esta cita se debe transcribir el texto palabra por palabra y ponerlo entre comillas acompañado de los datos del autor. Como en este ejemplo donde se observa la cita entre comillas, seguida del autor, el año de publicación y la página. Todo entre paréntesis. Así es. Sigamos con la cita no textual o indirecta, la cual consiste en un resumen breve o parafraseado de una parte del texto o de todo el texto. Veo en el ejemplo que no lleva comillas. Quizá ese sea el rasgo distintivo, aunque sí se indican los datos de publicación como el autor, año y página. Muy bien. Y finalmente está la cita de cita. Es cuando se menciona un texto citado por otro autor del que no se ha conseguido el original. Esta cita debe contener la expresión citado por. ¡Claro! Por eso se llama cita de citas, como en este ejemplo que al final se indica, citado por Escalona 2001. Con todo lo que ya nos explicó, me queda más claro por qué es importante consultar y citar fuentes de información cuando se realiza una investigación. No hacerlo restará valor a su texto, como le pasó a la monografía que redactó mi sobrino. Así es. Por eso es muy importante los que hemos visto hasta ahora en esta sesión. Ahora reflexionemos un poco. Es común encontrarse trabajos de investigación, tareas de clase, etcétera, sin ninguna cita o referencia bibliográfica que nos indique de dónde ha obtenido la información el estudiante. Muchos de ellos consideran que el citar autores demostraría que su texto no es totalmente original, restando mérito a su trabajo, o simplemente no le dan ninguna importancia a incluir en sus trabajos estos elementos indispensables en toda investigación. Nada más lejos de la realidad. Un buen trabajo científico, en este caso la monografía, es aquel que se encuentra bien documentado. El correcto uso de las citas y de las referencias bibliográficas, hemerográficas y electrónicas incluidas al final del trabajo demuestran la honradez del estudiante en reconocer que el trabajo no solo ha salido de su mente, sino también que ese alumno se ha documentado, ha leído las principales aportaciones de personas conocedoras del tema y que por tanto el documento ha sido producto de un cuidadoso estudio. Ya casi llegamos al final de la sesión. Pero antes de despedirnos, las y los invito a participar en el último reto. Les mostraré 3 ejemplos de referencias. A partir de los datos que presenta, me dirán qué tipo de material se consultó en cada caso. Le pediré a Enrique que me ayude leyendo cada referencia. ¿Están listas y listos? Yo estoy más que listo. La primera es Jara. J. paréntesis, 16 de mayo de 2017, cierro paréntesis. La violencia que no cesa, la protección que no alcanza, la jornada, coma, pp.a9. Maestra, en este caso se cita la fecha de publicación con el día, mes y año.
También está el nombre de un periódico, pero no se indica alguna dirección electrónica. ¡Ay, ya sé, ya sé! Esta es una referencia hemerográfica. Muy bien contestado. Te ayudo con la siguiente. Olmos G. Sismo 19-S, la corrupción mata, de proceso.com.mx, recuperado de, entre paréntesis, URL de la fuente electrónica, entre paréntesis, noviembre 2017. En este caso, sí se indica la dirección de dónde se obtuvo la fuente, además de la fecha de consulta. ¡Ay! Esta es una referencia electrónica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. ¿Cómo van en casa? Espero que hayan contestado correctamente. Ahora solo nos falta una. La última es Ferreiro, entre paréntesis, 1999. Vigencia de Jean Piaget, México, siglo XXI. Aquí sí identifico el lugar de la publicación y la editorial. Esta es una referencia bibliográfica. Muchas felicidades, lo hiciste muy bien. Y estoy segura de que las y los alumnos en casa también reconocieron el tipo de referencia en cada caso. Como se habrán podido dar cuenta, hay datos que comparten, como el autor, el título o el año de publicación. Los restantes datos son los que distinguen a un tipo de material de otro. Ya para terminar, sinteticemos cuáles son los principales motivos para utilizar fuentes de consulta y citar los textos investigados en la elaboración de su monografía. Estos puntos son: dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a una investigación. Dar fiabilidad y veracidad a nuestro trabajo señalando el origen de las afirmaciones y contenidos. Reconocer los méritos ajenos impidiendo el plagio. Permitir al lector ampliar la información presentada en los distintos apartados de una investigación. Bien, alumnas y alumnos, los invito a que entren en el maravilloso mundo de la investigación y todo lo que esto implica. Estoy consciente como profesora de que podría ser que tal vez no tengan la mejor impresión sobre la actividad investigadora. Sin embargo, requiere de un espíritu curioso y libre y ustedes lo tienen. De hoy en adelante, sumérjanse a este maravilloso mundo. Conozcan, pregunten y observen y analicen. Les recomiendo que se apoyen en su libro de texto de lengua materna, ubicando en el índice El aprendizaje esperado, escribe una monografía, en específico la sección dedicada a trabajar cómo consultar y citar diversos tipos de fuentes para obtener información. Desarrollen las actividades que ahí se piden con la ayuda y guía de su maestra o maestro, ¿quién mejor que ellos para apoyarlos en la construcción de su conocimiento? Les deseo todo el éxito del mundo en la construcción de su valioso trabajo. Yo me despido con el gusto de siempre. Soy la profesora Claudia y fue un placer haber estado con ustedes. También le agradezco a Enrique por haberme acompañado. Gracias a usted, maestra. Listo, hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos veremos muy pronto en otra sesión más de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Bueno, maestra, véngase conmigo. Vámonos.